Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas. Muy buenas tardes, tengan todos allá donde nos estén viendo o escuchando. Es un programa más de Ministerios a su alcance para las naciones. Hoy estamos continuando con el tema sobre la realidad del Espíritu Santo, parte número 6. Bueno, ¿por qué la realidad del Espíritu Santo? Se preguntarán. Porque el Espíritu Santo es una persona divina, pero también es una persona y hay que tratarlo como tal. O sea, es una realidad, el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas. Y ahora voy a hablar un poco sobre esto, y porque Jesucristo les estuvo hablando a sus discípulos por 40 días después de resucitado sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver muchísimo con el Espíritu Santo. Por eso, ahora les voy a hablar un poquito, o vamos a tener una parte sobre algunos versículos de la Biblia y sobre lo que es el reino de Dios. Pero antes voy a iniciar con una oración. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti te damos toda honra, todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda la adoración. Espíritu Santo, eres bienvenido a este programa. Te pido que le hables a esas personas que quieren escuchar tu palabra, que quieren escuchar un mensaje de ti, para que tú los ministres, tú les hables, tú los bendigas y los llenes de tus frutos, de ese amor, de ese gozo, de esa paz, que solamente tú nos las puedes dar. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias de nuevo. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver primeramente en Hechos 1, capítulo del versículo 1 al 5,
el Señor Jesús se les aparece ya resucitado a sus discípulos y les dice lo siguiente, dice así, Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice así: en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber, escuchen esto, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oiga lo importante, 40 días Jesucristo ya resucitado, hablándoles del reino de Dios. Entonces, por eso les voy a hablar ahora un poquito, algunos versículos del reino de Dios, para que más o menos podamos comprender hacia dónde nos dirigimos. Versículo 4, y estando juntos les ordenó, no les sugirió, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo Jesucristo ya resucitado que esperaran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y en el versículo dice que después de haber dado mandamientos, o sea, Jesucristo le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas infalibles, o sea, totalmente irrefutables, creíbles. Se comió con ellos, demostrándole que él no era un fantasma, no era un espíritu, era una persona real, resucitó como hombre. Y también Tomás pudo constatar, metiendo su mano en su costado, constatando de que era Jesucristo, que tenía la herida en su costado, y les enseñó pues obviamente las marcas de los clavos en las manos y en la cruz. Y entonces a lo que voy acá es en el versículo 3 dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Algo muy importante, hablándoles acerca del reino de Dios, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pablo define demasiado bien, Pablo define en Romanos 14, 17, da una explicación muy, muy completa a qué se refiere el reino de Dios, y lo voy a buscar acá en Romanos. Tenemos acá, Romanos dice que es el versículo 17. No, perdón. Capítulo 14, sí, versículo 17. Capítulo 14, vamos al versículo 17. Y dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí les está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Estoy en capítulo 14 de Romanos, versículo 17.
que dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El 18 dice: el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sino justicia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que debemos de tener una vida caminando con el Espíritu Santo. Debemos de tener una vida caminando de la mano con el Espíritu Santo. Vivir con el Espíritu Santo. Hacer que el Espíritu Santo sea parte en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos eso? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Él nos va a hablar, nos va a guiar, nos va a dar esa dirección, nos va a ayudar en nuestras dificultades. Y eso es vivir una vida, valga la redundancia, en el Espíritu. Eso tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, varias cosas aquí sobre el reino de Dios. Dice, entrada al reino de Dios. En Juan 3:3, digamos que tenemos como unos requisitos para entrar al reino de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Anótelo. Es muy importante. Es un requisito para poder entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, ¿y cómo nazco de nuevo? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como nuestro suficiente Señor y Salvador personal. Aceptándolo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, ¿cuál es este otro requisito? Ser obediente a la palabra de Dios. Después de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese nuevo nacimiento, y es que el Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar en nosotros. Por eso es que debemos de tener una vida con el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, vivir para el Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo repito, Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, entrar en el reino no es automático. Se requiere el nuevo nacimiento espiritual, del cual les hablé en Juan 3:3. Obediencia a la voluntad de Dios. O sea, no es solamente ese nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo, sino es caminar en su palabra, ser obediente. ¿Y cómo caminamos en su palabra? Bueno, teniendo una vida con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Y la otra parte de que si no, de Mateo 18:3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, este
versículo habla de que tenemos que ser humildes y sencillos como lo es un niño para poder entrar en ese reino. Ahora, la naturaleza del reino de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? En Lucas 17, 20 y 21 dice que el reino de Dios está en nosotros. Y lo voy a leer literalmente como lo dice la palabra. Estoy en la versión Reina Valera 1995. Reina Valera 1995 es la Biblia que estoy utilizando en este momento. Y vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Aquí está Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Dice que es del versículo 20 y 21. Lucas 17, versículos 20 y 21. Les iba a dar únicamente las referencias del capítulo y versículos, pero creo que es importante para que entendamos mejor esto del reino de Dios, que tiene que ver muchísimo con el Espíritu Santo, y ustedes lo van a ver ahora más adelante. Eso sí, van a tener que poner mucha atención y ver todo el programa para que puedan entender la sustancia de esto sobre la naturaleza o el reino de Dios que Jesucristo les habló por 40 días después de resucitado a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces tenemos que en Lucas 17, 20 y 21 habla del reino, que el reino de Dios está en nosotros. Dice así el versículo 20. El título aquí es La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios está entre nosotros. Es la importancia de que el Espíritu Santo viva en nosotros. En Juan 18, 36, Jesucristo les dice también: mi reino no es de este mundo. Ahora la enseñanza sobre estos versículos. Bueno, que el reino de Dios no es algo político, ni es algo terrenal, aquí, ni es visible externamente. El reino de Dios es algo espiritual, presente en el corazón de los creyentes, o sea, de todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Y es gobernado por Cristo, no por estructuras humanas. En Mateo 13 tenemos las parábolas del reino de Dios. En Mateo 13 tenemos el versículo 24, habla del trigo y la cizaña. Usted lo puede leer ahí en su casa. En los versículos, todo está en el capítulo 13. Los versículos que les voy a hablar son todos del capítulo 13 sobre las parábolas del reino de Dios. La de la semilla de mostaza está en los versículos 31 y 32. Verso 33 compara al reino de Dios con la levadura. Y aquí el verso 44 al 47 habla de tres
habla de 3 parábolas muy interesantes, y estas sí las voy a leer porque estas me gustan mucho. Mateo capítulo 13, versículos 44, está la del tesoro escondido. En el versículo 45-46 tenemos la perla de gran precio, y en el 47 tenemos sobre la pesca de la red. Vamos a ir a Mateo entonces. Mateo capítulo 13, versículos 44 en adelante. La del tesoro escondido y la de la perla de gran precio me gustan muchísimo por el significado que tienen. Es un significado de valor, lo que vale el reino de Dios. O sea, es un ejemplo, o sea, no hay precio que lo pague, que pueda pagar eso, es gratuito, es gratis, es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y de ahí el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y viene ese nuevo nacimiento que les hablé antes. Dice así en el Mateo 13, capítulo 40, versículo 44, dice: parábola del tesoro escondido. Dice Jesucristo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, encontró un tesoro que era tan grande que lo volvió a esconder. Y gozoso por ello, muy alegre él, gozoso por ello, va y vende todo lo que él tiene. Todo, absolutamente vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo o la propiedad donde estaba ese tesoro escondido. Oiga a lo que se asemeja el reino de Dios. Y este otro es muy parecido, es sobre la perla preciosa, que eso está en los versículos 45 y 46, y dice lo siguiente: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas, buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre también vendió, este comerciante vendió todo lo que tenía y fue y compró esa piedra preciosa. Imagínense lo que vale entrar en el reino de Dios, porque vamos a tener una vida eterna con Dios Padre, una vida eterna con Jesucristo. No van a ser ni 10, ni 20, ni 40, ni 80 años, como les he dicho anteriormente. Es una eternidad con Jesucristo. O sea, es un precio incalculable, es invaluable. Por eso el ejemplo que les pone Jesucristo, de que estos hombres vendieron todo para comprar ese tesoro escondido, esa perla preciosa, que lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es del reino de los cielos. Y la parábola de la red dice así en el versículo 47, estamos en Mateo 13, versículo 47, pero aquí se lo voy a leer hasta el 50, porque es bastante importante todo esto que estamos hablando acerca del reino de Dios. Dice el 47: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada al mar. Recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla
se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Versículo 49 ahora. Así será el fin del mundo. Escuche esto porque es bastante importante. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿O quiénes somos los justos? Los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Pero no es solo aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Además de aceptarlo, tenemos que ser seguidores de Jesucristo, obedientes a todo lo que Él nos ha enseñado. ¿A dónde? En sus evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y la parte de Hechos de los Apóstoles, que es donde entra en acción el Espíritu Santo. Después de todos los que le estuvo enseñando en esos 40 días ya resucitado Jesucristo, viene la parte de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de los creyentes y respaldando el nombre de Jesucristo. Vea, continúa aquí. Entonces voy a repetirlo porque es bastante, tiene mucho significado y es para una vida eterna. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Escuche lo que dice el 50. O sea, están separando los malos, los que hicieron lo malo, de entre los que aceptaron a Jesucristo, los justos. Dice el 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los ángeles en el fin del mundo apartan a los malos de entre los justos, y los malos serán echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No me vea a mí, vea, escuche, porque yo lo que le estoy hablando es la palabra de Dios. Usted puede ir, tomar su Biblia para que usted vea que no soy yo el que estoy hablando de esto. Bueno, sí lo estoy hablando, pero me refiero a que no fueron mis palabras, fueron las palabras de Jesucristo. Dice que a los malos los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a pasar una eternidad sin Jesucristo, una eternidad sin Dios. Imagínense, usted tiene la oportunidad hoy de aceptar a Jesucristo en su corazón, en su vida, para que el Espíritu Santo venga a vivir en tu vida y surja ese nuevo nacimiento que está hablando Jesucristo en Juan 3:3, y vivamos una vida en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Pero no es solo aceptar a Jesucristo, sino es serle obediente. Porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Todo lo que está hablando Jesucristo.
vivir en la palabra, ser obediente a la palabra de Dios. Continúo. Estas parábolas nos dan una comparación con el reino de Dios. Que el reino de Dios crece, se expande. Cada persona que acepta a Jesucristo viene a formar parte de ese reino de Dios y es obediente a la palabra de Dios. Su valor es incomparable. Lo que les dije en la parábola de la perla preciosa y el tesoro escondido. Se lo puede buscar en el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 13. Ahí están las parábolas referentes al reino de Dios. Su efecto es transformador, porque cuando Jesucristo viene, aceptamos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y hay una transformación, hay un nuevo nacimiento. Ya no vamos a hacer lo mismo, ya no vamos a querer hacer las cosas que hacíamos antes, porque ahora vamos a tener una vida con el Espíritu Santo. Si es que obedecemos la palabra de Dios. Y es importante tener esa comunión. Cuando usted tiene esa comunión con el Espíritu Santo, ya las cosas que usted hacía antes de la carne, las cosas que no son de Dios, hacerle daño a otras personas, etcétera, porque eso lo vamos a ver. Ese tema es amplio, lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a ver sobre la obediencia o la manera de vivir en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Vamos a ver cuáles son las cosas de la carne, cuáles son las cosas del Espíritu, y ahí vamos a ver la diferencia para poder nosotros evaluarnos si estamos caminando en la carne o estamos caminando en el Espíritu, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Es un efecto transformador, como les decía, porque Jesucristo viene a vivir en nosotros. O sea, el Espíritu de Jesús, o sea, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y una parte, pues, dolorosa, pero si usted está en Cristo, no tiene por qué temer. El juicio futuro y la separación final. O sea, el que no acepta a Jesucristo, dice que será echado en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vida eterna sin Jesucristo. Ahora vamos a ver con algunas condiciones para pertenecer al reino, que es lo que estamos hablando ahorita. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué enseña esto? Estos dos pasajes, Mateo 5:3 y Mateo 5:10, dice, la humildad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, eso es tener humildad espiritual. Número 2, la fidelidad en medio de la persecución. A veces vamos a tener persecución por ser hijos de Jesucristo, por ser hijos de Dios. Pero a pesar de esa persecución vamos a mantener esa fidelidad que solo nos puede dar el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y la justicia vivida con sinceridad. Eso quiere decir mantener una vida justa, obedeciendo a la palabra de Dios. Hay una misión y una oración por el reino. En Mateo 6:10 dice,
venga tu reino. En Mateo 28, 19 y 20 habla sobre la gran comisión. Id y haced discípulos. Eso fue otra de las cosas que Jesucristo les dijo a sus discípulos. Id y haced discípulos a las naciones. Lucas 24, 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados. Que se predique el evangelio de Jesucristo para arrepentimiento de pecados. Y ese arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Como se los dije en un programa anterior, el Espíritu Santo es el que viene a convencer al incrédulo de pecado, viene a convencer de justicia, viene a convencer de juicio. Y eso lo expliqué en un programa anterior. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Estos versículos, Mateo 6:10, venga tu reino, Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos, Lucas 24, 27, que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento de pecados, y en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Me seréis testigos. Ahí es donde el mover del Espíritu Santo, que lo vemos en el libro de Hechos, ese mover de señales, de prodigios, de milagros. Como ciudadanos del reino, o sea, cuando usted acepta a Jesucristo, lo repito nuevamente, pasamos a ser reino, pasamos a ser ciudadanos de ese reino de Dios. Y como ciudadanos de ese reino de Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, orar por la expansión de ese reino a todo el mundo, como lo dijo Jesucristo, y me seréis testigos hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Orar por la expansión del reino. Bueno, usted como cristiano está orando para que el reino de Dios se expanda, para que más personas sean salvadas por el poder del evangelio. Predicar el evangelio. Esa es la otra parte. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, 17. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es solo el oír. Es vivir una vida en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que depender, o sea, ese poder va a depender exclusivamente del Espíritu Santo. No es en nuestro poder, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. Bueno, aquí continuando, voy a leerles aquí un poquito de palabra en el libro de los Hechos. Es bastante importante porque Jesucristo les habló del reino de Dios. Entonces aquí vamos a ver, esperen la venida del Espíritu Santo. Eso pasó en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando estaban 120 en el aposento alto esperando la promesa del Padre, y fue la venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Hechos de los Apóstoles,
Abra su Biblia en el capítulo 8. Vamos a hablar aquí. Le voy a leer bastante hoy, porque dice que la fe, como viene por el oír la palabra, voy a leer hoy bastante palabra. Y capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Y se lo voy a leer hasta el 25, del 4 al 25, porque aquí vienen partes muy importantes que tienen que ver con la realidad del Espíritu Santo. Porque así como sucedieron estos hechos, haga la redundancia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hoy está totalmente vigente. Es más, el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene ninguna despedida, porque hoy por hoy continúa. El libro de los Hechos de los Apóstoles continúa en nuestras vidas. Usted ve en las cartas de Pablo que él se despide de los de Efesios, de los romanos, de los corintios, lo mismo que en las cartas de Juan y de Pedro. Pero Hechos de los Apóstoles no tiene una despedida, porque Hechos de los Apóstoles continúa. Dice en la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años para Él. Hechos de los Apóstoles estamos viviendo todavía en Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué les digo eso? Porque estamos viviendo en la promesa del Espíritu Santo. Esa misma promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos, vino el Espíritu Santo y continúa con nosotros. Disculpen un momento porque se me secó la garganta. Voy a leerles aquí. Dice que, perdón, predicación del Evangelio en Samaria. Dice así, estamos viendo el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4 en adelante. Casi que vamos a ver casi que todo el capítulo, pero lo voy a leer rápidamente y si quiero pues rescatar algunos puntos muy importantes. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿por qué fueron esparcidos? Porque hubo persecución. Hubo persecución y Pablo era uno de los que estaba persiguiendo a la iglesia. Dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la promesa del Espíritu Santo llegó, y usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, en donde el Espíritu Santo vino sobre todos y los bautizó, cayó sobre todos con poder. Y fueron, para que más o menos me entiendan, fueron investidos del poder del Espíritu Santo, que fue la promesa que les hizo Jesucristo. Y vuelvo a repetirlo, después de 40 días
que estuvo con ellos ya resucitado. En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, aquí se está cumpliendo ese poder. ¿Por qué? Por las señales, los prodigios, los milagros. Cuando Felipe predicaba, bueno, este Felipe no era el apóstol, este Felipe era el evangelista, que era uno de los que estaban de los 120, porque obviamente las señales que hacía era porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces les predicaba de Jesucristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles señales? Pues de muchos de ellos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Escuche esto muy atentamente. Hay un hombre Simón, que era mago, o sea, como muchos brujos hoy en día. No se deje engañar por esas cosas. Dice que hay un hombre, un mago, ya estoy en el versículo 9, que ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oía todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde el más humilde hasta el más importante, o desde el más pobre hasta el más rico, o sea, todos los escuchaban en Samaria. Todos le ponían atención. Y lo peor que era que decían, este es el gran poder de Dios. O sea, estaban confundiendo el poder de un brujo, o el poder de las tinieblas, o el poder del diablo, con el poder de Dios. Versículo 11. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. No se deje engañar cuando le diga, mire, es que hay una persona ahí que le da una pócima o le hace esto, lo otro, y usted va a tener dinero o se va a sanar. No haga caso de eso. Nunca compare el poder de las tinieblas con el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Entonces estaba en el 11. Entonces dice que, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, vuelvo aquí a ver, el reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, o sea, el mismo mago creyó en Felipe. También creyó Simón mismo, y después de bautizarlo estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, totalmente impresionado, porque jamás va a comparar el poder de las tinieblas con el poder de Dios. O sea, no existe otro poder más grande que el poder de Dios, ejercido por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos
para que recibieran el Espíritu Santo. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo oraron por estos que acababan de aceptar a Jesucristo, pero no habían recibido o no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, bautizados en agua. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. O sea, al imponer los apóstoles las manos, recibían ese poder del Espíritu Santo, que conlleva los frutos, conlleva los dones. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, escuche la intención que tenía este hombre, este mago o brujo. Cuando él vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo lo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué era lo que quería este hombre? Usar el poder de Dios para ganar dinero, para negocio. Dame a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escuche bien. No es que deme 10 para que yo le dé 20. No. No se trata de eso. El don de Dios no se obtiene con dinero. Es un regalo de Dios cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor, nuestro Señor y Salvador personal. Lo aceptamos. El Espíritu Santo viene, es un don de Dios que no se compra. Es más, no existe tal cantidad de dinero que pueda comprar al Espíritu Santo, no existe. Ni todo el universo, ni todo el dinero del mundo, no existe. No hay nada tan grande, por eso le estoy hablando del reino de Dios, del comerciante que encontró una perla preciosa, vendió todo y fue y compró esa perla preciosa. Eso es un ejemplo de lo que vale el reino de Dios. Entonces le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, él quería tener el poder del Espíritu Santo, pero era para otra cosa. No era para bendecir a las personas, no era para que esas personas fueran llenas del Espíritu Santo y fueran libres y fueran sanas, como las señales, los prodigios que venía haciendo Felipe cuando predicaba el Evangelio y era respaldado por el poder del Espíritu Santo. La intención de este Simón era otra, era hacer negocio con el poder de Dios, pero el Espíritu Santo le reveló a Pedro las intenciones de ese hombre. Entonces le dijo: que tu dinero perezca contigo. Dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya este hombre había engañado a todo el pueblo de Samaria por mucho tiempo. Y quería hacerlo, pero ahora con el poder de Dios. Entonces respondiendo, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces tenga mucho cuidado usted. Tenga mucho cuidado quién le va a imponer manos, porque no todas las personas están llenos del Espíritu Santo. No todas las personas tienen las buenas intenciones. Bueno, aquí continuando con ya un tema ya sobre el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo da sabiduría al creyente. Eso lo habíamos visto Dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso está en 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Dice, el creyente en Jesucristo recibe sabiduría por obra de Dios. El Espíritu Santo ciertamente no es lo mismo que la sabiduría del mundo. Vamos a dejarlo acá para hacer una oración. O más bien voy a hacer dos oraciones. Una, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, lo acepte, hoy es el día, para que no sea enviado a ese lago de fuego, para que tenga una vida eterna con Jesucristo. Y repita conmigo, porque esto es personal, usted tiene que abrirle las puertas a Jesucristo voluntariamente. Jesucristo no va a coaccionar a nadie, no va a obligar a nadie. Repita conmigo, Dios Padre, Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir en mi vida. Hoy me declaro que soy una persona pecadora, pero me arrepiento de mis pecados y te abro las puertas, Señor Jesús, para que vengas a morar en mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, el Espíritu Santo va a venir a morar en ti para que tengas una vida, pero tenés que ser obediente a la palabra de Dios, para que el Espíritu pueda guiarte a hablar estudiar la palabra, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y el Espíritu se alimenta mediante la palabra, mediante la oración, mediante la comunión con el Espíritu Santo. Ahora voy a hacer otra oración para que el Evangelio que he hablado hoy se cumpla en sus vidas. Así como el Evangelio se cumplía en Felipe, con señales, con prodigios, con milagros. Hoy este mismo Evangelio, por eso el libro de los Hechos no tiene una despedida, porque está vigente hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en los cuerpos de las personas. Ahora le ordeno salir fuera en el nombre de Jesús.
Porque las palabras que salen de mi boca no vuelven a mí vacías, sino que cumplen la orden que yo le doy y es prosperada en aquello para la cual la ha enviado. La palabra dice que si 2 o más nos ponemos de acuerdo acerca de pedirle cualquier cosa al Padre que está en los cielos, Él lo hará, porque cuando 2 o más se reúnen en su nombre, el Señor Jesús está presente. Y hoy aquí el Señor Jesús está presente aquí y allá en tu casa, donde quiera que estés escuchando por Radio Costa Rica 930 AM este programa, o en YouTube como Ministerios al Alcance CR, o en el Face Live de Radio Costa Rica. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca, echa fuera toda enfermedad, todo cáncer, todo problema en sus ligamentos de las piernas, todo problema en sus nervios, en cualquier parte de su cuerpo. Esos tumores se deshacen ahora. Toda sordera se va ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de sordera, te vas de esos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, por la autoridad de la palabra y el poder y ministerio del Espíritu Santo, porque la palabra es viva y es eficaz, y las señales que hacía Felipe hoy están vigentes. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad de los cuerpos de los creyentes. Hay personas que han sido operadas, pero la enfermedad sigue. Ha crecido esa enfermedad, pero hoy en el nombre de Jesús te declaro sano, te declaro sana, en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra. Problemas en los ojos, cataratas en los ojos, el Señor está sanando en este momento. En el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra, se deshace ahora todo tumor, todo cáncer, cáncer en la vejiga, cáncer en la próstata, problemas en los riñones. Ahora mismo el Señor Jesucristo está sanando esos cáncer, esos tumores se deshacen, se pudren, esas células cancerosas se mueren ahora en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús, en la autoridad de la palabra, el nombre de Jesucristo, el evangelio de Jesús, lo respalda el Espíritu Santo, y en este momento eso que estás sintiendo, el Espíritu Santo te está tocando ahora. Gracias, Padre, porque todo lo pedido en el reino en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que el reino de Dios llegue a esas personas y la realidad del Espíritu Santo se haga presente en sus vidas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto haber estado con ustedes, y de hoy en 8 días, el próximo programa, estaremos dando la parte número 7 sobre la realidad del Espíritu Santo. Buenas tardes y bendiciones a todos.